Sí, justo eso me dijeron. Entonces, vamos a seguir esperando. A ver cuánto tiempo se tarda. Ah, ok, gracias. Entonces solo vamos a esperar a que suba. Me imagino que va a subir bien rápido.
Entonces empecemos de una vez. Veamos. Como ya está la mayoría, entonces lo que vamos a estar viendo hoy es básicamente los principales servicios que nos sirven para utilizar como almacenamiento en AWS. Y pues esto, aquí vamos a ver diferentes tipos de servicios de almacenamiento, según el enfoque que tiene cada uno. El primero que vamos a estar viendo es Amazon S3. Si ven, el nombre viene de abreviar Amazon Simple Storage Service, S3 por las 3S. Entonces, este es un servicio de almacenamiento de objetos, como lo pueden ver acá en la presentación, lo dice, que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento líderes en el sector. Entonces, básicamente vamos a estar viendo que es un servicio para mantener nuestros archivos ahí en la nube, parecido a un Dropbox o un Drive. Los objetos son almacenados en un bucket, que esto es como una carpeta principal en la cual vamos a estar guardando nuestros archivos, ¿va? O objetos, ya que se pueden estar almacenando. Sí, creo que me equivoqué. Va. Sí, porque antes apagaba el micrófono y creo que se me fue. Va, gracias por eso. Entonces, veamos. Entonces solo estaba hablando sobre que vamos a estar viendo esto de almacenamiento en AWS, ¿va? Entonces los principales servicios que vamos a estar viendo van a tener un distinto enfoque en cada uno de estos, ¿va? Y el primero que vamos a estar viendo es Amazon S3. Como lo dice acá, Amazon S3 viene de Amazon Simple Storage Service, S3 por las 3S. ¿No? Es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento líderes en el sector. Entonces, esto es básicamente un servicio para nuestros archivos, parecido a lo que es un Dropbox o un Drive. Entonces, los objetos son almacenados en un bucket y este tiene un nombre globalmente único. Lo que se refiere a un bucket es como, más que todo lo vamos a estar viendo como una carpeta para poder almacenar todos nuestros archivos, ¿va? Pero que va a ser único entre todos los buckets que existan y entre diferentes cuentas, ¿va? Los beneficios que ofrece este, ya que está en AWS, es el rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y durabilidad líderes en el sector, ya que como van a ver es como tener un servicio de archivos, un FTP parecido. Entonces la escalabilidad lo va a estar manejando AWS. Si en tanto la disponibilidad también, ahí vamos por defecto, AWS escoge dónde es que se va a estar almacenando este bucket, ¿va? Y todos sus archivos que lo conforman. Tiene una gran variedad de clases de almacenamiento rentables, capacidad de seguridad, conformidad y auditoría, sin parangón. Administra datos y accede a los controles fácilmente, servicios de consulta in situ para los análisis, el servicio de almacenamiento en la nube con mayor nivel de soporte. Entonces, además de eso, la escalabilidad y disponibilidad, que es muy importante tener a la mano y al alcance los archivos que vayamos a necesitar. Eso también ofrece seguridad, ya que se puede configurar para que ciertas... se puede configurar más que todos los permisos, ¿va? Y también la red, virtualmente hablando, eh, que lo conforma para que pueda acceder a este espacio en la nube. Esto lo vamos a estar viendo con el ejemplo que les voy a demostrar. En los casos de uso para los que se utiliza
este servicio, copias de seguridad y restauración. Normalmente si crea una instancia EC2 y le hace un snapshot, como normalmente se conoce a una copia de seguridad de toda la EC2, parte de estos datos los va a colocar aquí en S3, ¿va? Pues claro que cuando lo van a crear no les va a decir en qué bucket lo almacenaron, ¿va? Solo va a tener referencia a ella. Entonces, recuperación de desastres, por lo mismo, se hace una copia completa de algún recurso que necesitamos, así como una segunda copia. También archivo, lo común para lo que vamos a estar utilizando, ¿no? Lagos de datos y análisis de Big Data. Si pueden ver, se puede almacenar una gran cantidad de información en este servicio. Almacenamiento híbrido en la nube, datos de aplicaciones nativas en la nube, y etcétera. Casos prácticos para el almacenamiento de grandes empresas que están utilizando esto es Netflix, Airbnb, entre otros. Entonces, esta es la primera parte. Eh, entonces, ahorita voy a entrar a AWS, pero primero les voy a mostrar, no sé si se recuerdan, qué almacena, qué almacena Netflix en ese servicio. Ah, sí, como es para el almacenamiento, principal, principalmente es para los archivos multimedia y sus copias de seguridad. Veamos, aquí les voy a mostrar lo que ofrece parte de la capa gratuita de AWS con este servicio. Entonces, si pueden ver acá en S3, ofrece 5 GB de almacenamiento estándar. Entonces, para lo que vamos a estar usando es más que suficiente. Esto es muy importante, tomarlo en cuenta. 20.000 solicitudes GET, 2.000 solicitudes POD. Entonces, eh, en cuanto al POD, se realiza una solicitud POD por cada archivo que vamos a estar subiendo, ¿va? Entonces es hacer una escritura de archivos a nuestro bucket. Y cada vez que consultemos ese archivo va a estar sumando una solicitud GET, ¿va? Y tomarlo en cuenta que esto es mensualmente. Aunque no lo diga explícitamente acá. Pero así es. De igual forma, eso lo pueden estar llevando ahí en su panel de facturación de su cuenta, ¿va? Para estar monitoreando la cantidad de solicitudes que están realizando a estos servicios. Ya que en lo que es a S3, si se van a usar muchos servicios, a veces ni se da cuenta cuando ya se sobrepasó este límite. Entonces, sí les recomiendo estar revisándolo constantemente. Entonces, aquí voy a estar en S3. Y como siempre, cada vez que van a iniciar de aquí en adelante, iniciar con su cuenta administrador, ¿va? Que crearon para la tarea. Esto por el tema de mantener la mayor seguridad posible. Entonces aquí busqué S3 y entré acá. Si pueden ver aquí ya tengo varios buckets que había creado anteriormente. Entonces esta es la ventaja, que lo que nos va a estar, si nos mantenemos en el límite de los 5 gigas y las solicitudes mensuales, pues podemos tener varios buckets, ¿no? Por varios tiempos. Entonces si pueden ver aquí hay varios que ya tenía desde febrero, digamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un bucket, ¿no? Un espacio para poder almacenar nuestros archivos. Entonces le damos crear bucket y decía que el nombre tiene que ser único, así entre todos los buckets que se ha creado en este servicio de AWS. Entonces voy a darle un nombre semi1, a ver si con eso funciona. Voy a dar bucket semi1, segundo semestre, digamos. Y solo el nombre es lo importante para la creación de esto. Allá aquí pueden ver las opciones que les puede ofrecer y configurar lo demás. Y simplemente voy a pasar a esta parte de los permisos.
Como ejemplo, esta parte lo voy a dejar activado, ¿ah? Bloquear todo acceso público. Lo vamos a ver más adelante en qué nos afecta esta parte de la configuración. Entonces le voy a dar crear bucket. Si ven, aquí ya tengo mi espacio para el almacenamiento de objetos, archivos, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es subir unos archivos que tengo ahí. Pongamos este. Son archivos para un sitio web. Entonces, solo, como vieron acá, solo lo arrastré como es, ya sea un servicio de Dropbox o Drive, es parecido. Entonces, solo le doy siguiente. El uso que lo voy a estar dando es estándar. Entonces aquí lo dejo por defecto. Y simplemente me voy directamente a cargar. Entonces aquí ya me espero a que se carguen mis archivos. Si se recuerdan, si tengo una mayor cantidad de archivos, se van a estar realizando muchas más solicitudes. Entonces llevar el control de eso. Bueno, pues entonces veamos este que ya se subió, ya que solo es un index. Entonces, si ven por cada archivo, eh, lo normal es crear un link para el acceso de ese objeto. Entonces, si ven, el acá no me dejará acceder, ¿va? Ya que lo tengo así, ya que tengo el bucket recién creado. Entonces, si ven acá en el link para acceder a este objeto, primero tiene el nombre del bucket. Es por eso que es importante que sea único. Luego viene el servicio al cual pertenece y también viene la región y que es de Amazon AWS. Normalmente el patrón para las URLs de los servicios viene siendo parecido a esto. Y pues acá me va a decir que estoy intentando acceder a mi archivo u objeto index.html. Entonces veamos. Sí, yo creo que ya. Y también tomar en cuenta que acá por defecto nos está mostrando este archivo por medio del protocolo HTTPS, ¿va? Que lo vamos a estar viendo más adelante. Y, ¿por qué es que tiene esto? Vamos. Entonces, ya que tengo mi bucket aquí con los archivos que he subido, si pueden ver aquí, lo único que puedo hacer ahora es como descargar estos archivos, digamos, mantenerlos ahí, pero todavía no puedo acceder, ¿va? Entonces, si quiero acceder y también quiero que otros puedan acceder a este archivo para que lo puedan bajar, entonces tengo que modificar primero los permisos del Pocket. En esta parte me voy a permisos y en bloquear acceso público me voy aquí a editar. Y por defecto lo vamos a dejar desactivado todo, ¿no? Entonces vamos a permitir todo tipo de acceso, ya que tampoco son archivos así muy confidenciales, ¿no? Entonces voy a dar los permisos a este bucket y regreso nuevamente aquí, ¿no? Si recargo, aquí todavía no me va a dejar, ya que además de poner el bucket como acceso público, tengo que darle permisos a mis archivos públicos. Entonces, los voy a hacer públicos. Entonces, cuando yo cargué estos archivos, al principio me preguntaba si quería realizarlos públicos o no. Entonces, pero como mi bucket no tenía ese permiso activado, entonces no, tampoco me permitía activarlo.
Entonces recargo y yo creo que aquí me va a mostrar una. Sí, aquí está. Entonces este es el archivo index.html que tenía ahí, ¿no? Este. Entonces ahora ya me deja acceder a esta. Y cualquier persona puede acceder a esta. Entonces, para eso, si quieren realizar que sus archivos sean públicos, primero tienen que realizarlo con el bucket, modificar sus permisos y luego hacer público cada uno de los archivos que ya tienen ahí. ¿Va? O si en dado caso van a subir uno nuevo, digamos este, estoy cargando uno. Aquí mismo les va a aparecer no conceder acceso de lectura público a esos objetos, que es lo que recomienda, pero para este caso que para el uso que le vamos a estar dando en el curso, sí tendríamos que ponerlo público. Entonces aquí mismo ya me deja elegir esta opción de conceder acceso de lectura público a estos objetos. Y ya, ahí ya pueden acceder a eso. Entonces, otro, otra de las propiedades que tiene un bucket de S3 es que se puede utilizar para alojar sitios web estáticos. Si pueden ver acá, esto es más que todo un sitio web estático, el que tengo ahí, el que tiene el index.html, ya que solo tengo un archivo HTML, varios scripts con extensión JS y varios archivos de estilo, ¿verdad? De los CSS, y ya solo con eso está funcionando el sitio web. Entonces a eso se refiere a un sitio web estático. Si pueden ver acá, puedo acceder normalmente como había diseñado el sitio web, pero lo que pasa es que acá lo está accediendo como un archivo. Entonces, si ven, va a mostrar toda la información del bucket y el archivo en el cual estoy. Y otra de lo que les estaba hablando hace un momento es que podemos activarlo para alojar sitios web estáticos. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que cambia con respecto a esto. Entonces, para que sea un sitio web, un bucket para alojamiento de sitio web estático, tenemos que indicar cuál va a ser nuestro archivo principal. En este caso tengo el index.html dentro de este bucket y le voy a dar a guardar. Aquí mismo me va a mostrar la URL de este sitio web. Si pueden ver, es un poco diferente a esta que tenemos aquí. La única diferencia es de que en lugar de que digas solo S3, dice S3-website. Y al acceder a mi index, que es como normalmente vamos a acceder a la página principal de ya sea de un sitio web, es que no lo va a estar mostrando acá, ¿va? Entonces, esta es la URL de mi sitio web y automáticamente se va a estar mostrando mi página principal, ¿va? Con diferencia este caso, lo muestra como archivo. Y otra gran diferencia es que con el alojamiento de sitio web estático, es que nos lo está presentando como una página por medio del protocolo HTTP. Si ven acá, de una vez lo indica, no seguro, como es normalmente cuando levantamos un, un sitio web o un servidor web ahí en una EC2, ahí se muestra como no seguro porque no tenemos la licencia de HTTPS. ¿O? Entonces esto es normal. ¿O? Entonces, ahí está. Si ven, esa es las grandes diferencias, bueno, no tanto, ¿no? Pequeñas diferencias que hay entre esas dos configuraciones, tanto para realizarlo solo para archivos o también para alojar sitios web estáticos. Entonces, otro ejemplo de esto, no utilizando directamente la consola gráfica que nos ofrece AWS, es utilizarlo por medio del SDK de AWS. ¿Va? Entonces,
por medio de eso ya podemos utilizar varios servicios. En este caso vamos a estar utilizando S3. Ya tengo un ejemplo ahí, se los voy a estar mostrando cómo es que funciona. Y vamos a estar, en este ejemplo vamos a estar subiendo un archivo que ya se tiene el código base 64, ¿no? Y se va a estar subiendo a un bucket de S3, ¿no? Entonces, acá se los voy a mostrar. Veamos. Que lo voy a agrandar, pero no tanto. Por ahí está. Bueno, entonces, si pueden ver acá, lo que tengo es un servidor utilizando el framework de Flask, que es para Python. En este caso voy a estar utilizando Python para este curso. El semestre pasado estuve utilizando JavaScript y todo lo relacionado. Entonces, toda esta parte del código se los voy a estar subiendo a un repositorio y se los voy a compartir ya en Uedio. Entonces, ahí lo van a estar viendo en la sección de recursos del repositorio donde voy a estar subiendo todos los ejemplos que vamos a ver en el curso. Y pues, si en dado caso lo quisieran en JavaScript, pueden entrar igual a los demás repositorios que tengo ahí de forma pública y van a ver el del semestre pasado, ¿va? Que se trabajó con puro JavaScript. Entonces, acá lo que tengo es que tengo un servidor y en la ruta upload, como lo indica, va a ser para subir mi archivo. Si estoy manejando un post y quiero recibir los parámetros como JSON, entonces voy a estar recibiendo el nombre, la extensión y base 64. Entonces estos parámetros va a depender de cómo lo van a estar manejando. Entonces yo quise manejarlo de esta forma porque voy a interactuar con este servidor por medio de Postman para que me sea más fácil. Entonces acá, como lo que voy a estar mandando es el puro base 64 como tal, como un string. Esto es cuando convierten la imagen como tal, el archivo binario, a un código base 64. Entonces esto es lo que me va a estar mandando acá. Y simplemente voy a estar obteniendo la parte que me importa. Si ven en lo que es el código base 64 un archivo, por ejemplo, vamos a ver acá. Entonces voy a convertir una imagen. Entonces voy a hacer un servicio allí que encontré en internet para tener esto y que lo pueden hacer con código también. Entonces acá ya me va a mostrar como tal lo que es el código base 64 de esta imagen, ¿no? Si ven, les había dicho que está dividido en dos partes. El código como tal, que es esta, luego de la coma, y lo que está antes de esa, que es la información de este archivo. Eh, Como vieron, aparecía lo que el tipo de codificación y también la extensión. Entonces acá voy a estar enviando directamente la extensión y el nombre que le quiero dar a este archivo. Pero el nombre también voy a estar modificando, ya que si subo el mismo archivo varias veces con el mismo nombre, se me va a estar reemplazando ese archivo. O incluso si fuera otro archivo que tiene el mismo nombre, me va a estar reemplazando eso. Entonces acá, eh, para Python se utiliza la librería Auto 3. Entonces acá simplemente
indico el servicio al cual quiero acceder, S3, y tengo que agregarle unas llaves de acceso y las llaves secretas de acceso. Entonces, esta parte, para obtener estas llaves, se los voy a mostrar acá. Vamos. Esas llaves las van a estar configurando en el servicio de IA. Entonces, vamos a entrar. Acá para el ejemplo ya había realizado esto, entonces cuando vayan a crearlo, simplemente tienen que crear un usuario, darle, por ejemplo, voy a agregarle acá un nombre, digamos, llaves para el curso CM1 para utilizar el servicio S3. Entonces, que se entienda esa parte para que no estén buscando después cuál es un usuario, cuál me sirve para tener las llaves. Entonces, a diferencia de lo que habíamos hecho con crear un usuario, cuando crearon el de administrador, acá, en lugar de darle acceso a la consola de administración, tienen que darle acceso mediante programación, ¿no? Aquí mismo les dice que les va a dar una clave de acceso y una clave de acceso secreta para el SDK de AWS. Entonces simplemente marco esto, le doy a siguiente. En este caso no lo voy a agregar a un grupo, entonces lo que voy a hacer es asociarlo directamente a unos permisos ya creados por AWS. Entonces voy a buscar S3 y para este ejemplo le voy a dar acceso completo a Amazon S3. Aunque todavía se puede modificar esa parte para, si ven aquí está, aquí pueden modificar lo que es la política en sí, entonces pueden darle, eh, pueden configurar más lo que es esta parte del acceso. Pueden darle acceso solo a una función de S3, digamos, crear bucket. Es posible solo eso. Pero en este caso le voy a dar acceso completo. Le voy a dar siguiente. Las etiquetas no le voy a agregar ninguna, simplemente voy a dar a siguiente y crear usuario. Entonces aquí les va a mostrar las claves de acceso y es la única vez que les va a mostrar esta. Entonces tendría que copiarla acá, la clave de acceso y la clave de acceso secreta a un lugar en el cual voy a mantener esta, ¿no? Y entonces ya obteniendo esa ya puedo utilizarla. Si ven, la estoy utilizando acá como que si fuera un módulo, ¿va? En realidad es en este archivo donde tengo las claves de acceso. Entonces aquí está la clave de acceso, la normal, y la clave de acceso secreta. Entonces, para si entra al repositorio, que ya después se los voy a mostrar, no les va a aparecer este archivo, va simplemente la plantilla de ese archivo. Entonces, si quieren utilizar lo que son esos archivos, simplemente le cambian el creds template a solo creds, ¿no? Ya que es importante no estar como subiendo o compartiendo estas claves de acceso, porque sí han habido problemas con eso en el semestre pasado, incluso en el semestre que llevé el curso. eh, si por ejemplo se les escapa que ponen estas claves de acceso a un lugar o incluso en ese repositorio de tipo público, digamos, entonces aunque creo que GitHub ahora hace esa verificación de las claves si se están subiendo archivos, pero pero lo que les aconsejo es no estar subiendo esto, ya que aquí con Git simplemente pueden ignorar esos archivos y no estar subiéndolo, ya que si quieren acceder a eso simplemente comparten ese archivo, ¿va? Que sería como el archivo de credenciales, algo así como el archivo JSON que les permite bajar, por ejemplo, una API de Google, parecido a eso.
Entonces acá voy a definir las claves de acceso. Eh, Aquí como voy a tener el nombre de mi bucket, en este caso, em, veamos, voy a regresar nuevamente aquí, voy a abrir en otro. En este caso ya tenía creado este, con el cual estaba haciendo ejemplos, que era lo mismo, para ver si me funcionaba también, va. Entonces, acá incluso puedo, cuando voy a subir este archivo, puedo elegir directamente crear una carpeta para esa. Si en dado caso no está creada, pues como pueden ver acá ya está creada. Si está creada, entonces simplemente la va a alojar ahí y si no, la va a crear. ¿Va? Eh, para el archivo, el nombre del archivo de esta imagen, voy a estar utilizando el nombre y le voy a agregar una secuencia de caracteres único utilizando esta librería de Python, el UUID. Entonces con esto voy a permitir que el nombre de mi archivo sea único y no se esté reemplazando uno con otro. Y le voy a agregar la extensión acá como nombre de archivo, según el que voy a estar mandando como parámetro. Entonces, y la dirección para este archivo va a ser el nombre de la carpeta y el archivo que creé anteriormente, el nombre de archivo. Entonces, con esto lo que me queda es convertir el código base 64 que está como string a, a un buffer, ¿va? En el cual puede manejar esta función de SDK de S3. Entonces, para manejarlo como un buffer, en este caso voy a crear un archivo temporal. En este caso, así se realiza en Python. Incluso pueden mandar un archivo que tienen de forma local. En este caso no lo quise manejar así porque quiero, para otro servicio que vamos a estar viendo, quiero utilizar el mismo código y así cuando les toque realizar eso no tengan que realizar tantos cambios, ¿no? Entonces si ven acá, el cliente S3 que había creado anteriormente, en el cual había inicializado, tengo que utilizar la función podObject, ¿no? Para subir este archivo. Entonces en el body va el archivo como tal, que se está manejando como un buffer. En el parámetro bucket va bucket name, el nombre de bucket. En key va, por decirlo, la dirección del archivo, en el cual va a estar dentro de mi bucket. Incluso puede ser solo el nombre del archivo. Y esto para que automáticamente, si ya tengo mi bucket de acceso público, pues este archivo le voy a permitir el acceso público de lectura. Entonces para eso está este parámetro de acá. Y si todo va bien, me va a mostrar la respuesta de esa operación. Entonces acá, veamos, sí, la voy a inicializar acá. Entonces como tengo, así es que no estoy en directorio, entonces aquí está. Simplemente puedo inicializarlo con lo que es utilizando Flask, ¿va? En lugar de utilizar Python para correr este archivo, el app.py, puedo darle el acceso a Flask y simplemente darle Flask ROM, ¿va? Y lo que va a hacer esta parte es buscar un archivo que tenga el nombre app.py. Entonces acá ya tengo corriendo mi servidor de forma local y lo voy a estar utilizando con Postman.
Bueno, aquí ya se mostró mi servidor de forma local. Pero ahorita aquí con Postman, veamos. Lo que tengo configurado es un método de tipo post, entonces voy a ingresar la URL am, al cual voy a realizar esa petición, el método upload, y le voy a definir los parámetros que voy a estar enviando. En este caso, aquí lo voy a estar mandando como JSON, como lo tenía ahí. Le voy a estar dando un nombre, una extensión, como había manejado ahí. Digamos JPG, porque ya sé que el archivo que voy a subir es un JPG. Em, y como parámetro base 64, que va a ser el código base 64 como tal. Entonces voy a convertir esto que había hecho anteriormente, una imagen. Voy a mostrar el código. Voy a copiar todo esto. Y si ven, el código A64 va a ser tan grande, igual a como es el tamaño del archivo. Entonces, en este caso, el código A64 en este servidor lo puedo manejar con esta parte, eh, o sin esa parte, ¿va? Ya que ya lo tengo acá. Por si en dado caso nos facilita enviar todo eso, o queremos hacer la partición de una vez. Entonces, voy a enviar todo esto. Entonces va a tardar un momento en lo que... Ahí, aquí está. Entonces aquí ya, con esto ya puedo decir que mi archivo ya se subió a ese bucket que especifiqué. Ah, perdón. Que especifiqué acá. En este caso, este es mi bucket, el test semi 1. Es este el que ven acá. Eh, Dije que se guardara en la carpeta general, como va a estar ahí. Y según el nombre de archivo que le di, ya lo puedo encontrar acá. Entonces lo voy a buscar por fecha. Y si ven, este es el más reciente. Y justo es este el que acabo de subir. Si pueden ver, lo puedo descargar, ya que le di el acceso público de lectura. En el caso del nombre, si se recuerdan, le di este FG, ¿va? Y que creara una secuencia de caracteres únicos. Entonces esta es la secuencia para que este archivo sea único y no tenga problemas más adelante con los archivos que tengan el mismo nombre. Entonces lo abro y aquí estaba. Entonces, ese es el archivo que había subido anteriormente. Entonces sí, básicamente es esta la parte que tienen que realizar para subir como un archivo a S3, ¿va? Y con S3 se pueden realizar muchas cosas más, ¿va? Pero principalmente esto es lo que vamos a estar utilizando como parte de lo que les voy a dejar como proyecto ya más adelante. Eso lo vamos a estar hablando después. Y no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Y sí, ahí nos daría tiempo cabal para la otra parte que tengo acá, que es el otro servicio de AWS. Entonces no sé si tienen alguna duda. Y, y pues con lo que son las claves de acceso, si ven las llaves, aquí los usuarios que tengo para manejar esto, me aparece toda la información sobre esto. Me aparece cuándo se utilizó esta llave de acceso de este usuario. Entonces, si en dado caso quisieran realizar, ya no quieren seguir utilizando este usuario ni las llaves de acceso, entonces simplemente entran a este usuario, se van a las credenciales de seguridad y antes de eliminarlo, primero desactivan esa llave de acceso.
Entonces, ya que está desactivada, ya la elimina. Pareciera que no fuera tan necesario desactivar cuando ya la eliminé, ¿no? Pero también AWS, incluso si unas credenciales se exponen públicamente y esta pide que primero se deshabiliten y se eliminen, ¿no? Entonces, allí en AWS esa es la recomendación que piden, ya que según, em, según la utilización que tiene una clave de acceso puede tomar un tiempo de que ya no se tenga acceso, ¿no? Entonces, de esa forma es lo que recomiendan. Entonces, esa es la parte de S3. Vamos a pasar a esta otra, que sería la última, bueno, la penúltima como tal, pero la última solo lo vamos a ver como teoría. Entonces es Amazon RDS, como lo dice es Amazon Relational Database Service, por eso RDS. Y es, es un servicio, como dice acá, que es sencillo de configurar, utilizar y escalar una base de datos relacional en la nube. Entonces, básicamente, esta va a ser un servicio al cual nos va a ofrecer una consola eh, por el cual el usuario va a estar configurando su base de datos tipo relacional. Entonces, este servicio suministra capacidad rentable y escalable al mismo tiempo que automatiza las arduas tareas administrativas como el aprovisionamiento de hardware, la configuración de bases de datos, la implementación de parches y la creación de copias de seguridad. Entonces, además de crear la base de datos así fácilmente con un par de clics y llenar unos campos, eso también nos va a ofrecer lo que es la escalabilidad, ya que como tal, lo que vamos a estar manejando con esto es como una instancia EC2. Entonces, simplemente vamos a indicar qué es lo que se va a instalar en esa instancia EC2, ¿va? Que no lo vamos a estar viendo de esa forma, porque simplemente vamos a estar viendo la consola. Entonces, eh, aparte de eso, también podemos configurar lo que es la escalabilidad. Podemos darle, por ejemplo, replicamiento, aumentar la capacidad de almacenamiento cuando nuestra base de datos vaya creciendo, hacer que esté disponible en varias regiones, en varias zonas de disponibilidad, etcétera. Entonces, bastante configurable las bases de datos con este servicio. Los beneficios, como les decía, administración sencilla, simplemente llenan unos campos, le dan crear y ahí ya está configurada su base de datos. Es muy escalable. Sí, conforme se vaya utilizando la base de datos, incluso se puede configurar que vaya creciendo el almacenamiento. La disponibilidad y durabilidad, ¿va? Por lo mismo. Podemos elegir varias zonas de disponibilidad y también podemos manejar copias de seguridad, ya sea automáticas o manualmente. Los motores de base de datos que maneja RDS son estos 6. Amazon Aurora es el propio de Amazon AWS, parecido a MySQL, podría decirse que es una copia de MySQL con ciertas adaptaciones para el servicio de AWS. Tiene PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, los principales que se utilizan. Entonces, con eso ya tenemos varias opciones para utilizar bases de datos. Entonces, esa es la parte y ahorita en AWS les quiero mostrar esto de RDS. Entonces, si van teniendo alguna duda, lo pueden escribir por allí o lo pueden preguntar por el micrófono. Al principio, como vamos a entrar acá, se va a mostrar este panel principal del servicio. Vamos a entrar a bases de datos y lo que voy a estar creando es una base de datos, ¿no? Entonces, le voy a dar crear base de datos.
y voy a utilizar el método de creación estándar. Entonces, aquí voy a elegir el motor de base de datos, el cual les mostraba anteriormente. Voy a elegir MySQL y entonces acá voy a elegir, bueno, vamos a usar la edición Community y la versión voy a elegir esta que ya me deja por defecto, que es la 8. Y entonces acá en plantillas es importante seleccionar esta opción, ¿verdad? La de FreeTier, para que solo vaya a utilizar eh, configuraciones que están en la capa gratuita de AWS, ya que como tal, este servicio también tiene las mismas limitaciones que una instancia EC2. Entonces lo pueden ver acá. Nos ofrece de igual forma 750 horas activas de una base de datos que vayamos a crear acá. Si ven, también nos ofrece 20 GB de almacenamiento de base de datos de SSD. Básicamente nos va a permitir crear una base de datos y mantenerlo por un tiempo. Y además de eso, 20 GB de almacenamiento para copias de seguridad. Entonces, con esas limitaciones de la capa gratuita, lo que nos va a permitir solo es mantener una base de datos, ¿no? Por un tiempo. Ahí se los voy a... Disculpa, y el tráfico no tiene costo, solo es el almacenamiento. Sí, solo es el almacenamiento. Así como una instancia EC2. Ah, gracias. Entonces, por eso les hacía esa comparación. Si ven, tienen las mismas horas porque lo que se va a estar manejando detrás de esto es un servidor, ¿no? Entonces, es lo mismo. Acá le voy a dejar como nombre esta, eh, para identificar esta instancia que va a estar creando. Entonces, y aquí voy a definir las credenciales maestras. El usuario lo voy a dejar así. Y la contraseña voy a agregarle una más o menos segura. Esa. Y a continuación, si ven acá, pueden elegir el tamaño de su instancia para base de datos, pero solo les va a dejar elegir la... Ah, no, mejor. Solo les va a dejar elegir la T2 Micro, que es la que también incluye la capa gratuita de una instancia EC2. Entonces por eso es importante seleccionar esta, para que solo les dé opciones que vayan a cubrir con la capa gratuita. Entonces para el tipo de almacenamiento, lo voy a dejar por defecto de tipo SSD. Y si ven, el almacenamiento mínimo que pide para una base de datos es 20 GB. Entonces con eso ya completamos lo que es la capa gratuita en tanto almacenamiento. Por eso les decía que solo nos va a permitir mantener una. Y en escalabilidad, acá la voy a desactivar porque tampoco voy a estar usando mucho esta base de datos, ¿no? Entonces no necesito que vaya creciendo lo que es mi almacenamiento. Entonces la desactivo. Aquí está lo que les decía, la parte de disponibilidad de una base de datos, pero esta la pueden configurar luego de que hayan creado la base de datos, ¿no? Disculpa, ¿y la Sí. escalabilidad la puedes modificar después de que ya hayas creado la base de datos o no? Sí, justo eso voy a hacer después para un ejemplo. Ah, gracias. Estamos ahorita en la sección de conectividad. Acá es donde tenemos que elegir una, una nube privada virtual, una VPC, y por defecto voy a seleccionar esa que tengo creada. Entonces, todavía no hemos visto este servicio. Si ven acá tengo otra creada que había utilizado anteriormente, pero la que van a tener al principio va a ser esta, la default VPC. Entonces la dejan ahí. Y acá en la configuración adicional de conectividad es donde me va a aparecer esta opción, la de acceso público. Entonces, por defecto, eh, por seguridad, no permite el acceso público. Entonces, ¿cómo voy a acceder a esta? Si se recuerdan cuando configuraron una instancia EC2,
esta la alojaron en una VPC o, por decirlo, una red virtual en la nube. Entonces, ya que tengo una instancia en una VPC, que es la que está por defecto en AWS, y si configuro esta base de datos en esa misma VPC, es como si estuvieran en la misma red virtual, ¿o? Es decir, están en la misma red virtual. Entonces, de esa forma voy a estar accediendo a esa base de datos por medio de una instancia EC2. Pero si en dado caso quiero utilizarlo, por ejemplo, desde aquí de mi computadora, tendría que darle el acceso público. Pero por el momento lo voy a dejar como no, para no darle acceso público como ejemplo, ya que después lo voy a activar. Y acá me aparecen por ejemplo, la zona de disponibilidad donde quiero que se vaya a configurar esta base de datos. Tengo varias acá, como ofrece tres en esta región, pero no voy a elegir ninguna en específica. Entonces, para acceder a esta base de datos, sí, solo voy a estar utilizando las credenciales que configuré anteriormente. Dejo esa opción activada. Y acá va a haber una configuración adicional. En esta parte, lo importante es esto del backup. Por defecto está activada las copias de seguridad automáticas. Entonces, si van a crear un servicio de este tipo, ya sea por querer ver cómo es que funciona, porque esta de las copias de seguridad automáticas sí pueden dar un problema si se nos va. Por ejemplo, si en dado caso, incluso si eliminamos esta base de datos, estas copias de seguridad se van a seguir manteniendo ahí y van a estar consumiendo lo que es parte de nuestra capa gratuita, pero en la parte de snapshots, ¿va? Así como algunos me comentaron tuvieron problemas con eso de la instancia EC2 de snapshot. Probablemente tal vez configuraran lo que es un IAM o hicieron un snapshot por ahí de una instancia EC2 que tuvieron. Entonces, de igual forma acá, ¿va? Pero en este caso sí he visto que los costos son más caros para este servicio en tanto snapshot. Entonces la voy a dejar desactivada por recomendación. Y de acá ya me paso a crear la base de datos, ¿no? Entonces para la creación de esta sí se tarda un poco más que, que una instancia de EC2. Entonces mientras tanto se está creando ahí, voy a ir a mi servicio EC2. Y pues aquí ya tengo una instancia que tengo ejecutada. Y pues como solo es una, la puedo dejar ejecutándose. Y si se recuerdan, para que les consuma de la capa gratuita, tiene que estar en este estado, ejecutado. Entonces, si la apagan, que en ese caso es como el stop en, en las acciones de esta instancia, ya no les va a estar consumiendo la capa gratuita. Entonces, voy a acceder a esta instancia que ya tengo acá. Entonces ya la tengo configurada con las IP, las keeper y todo eso. Entonces, lo que quiero hacer acá, no sé si esto ya terminó. Veamos. No, todavía sigue creándose. Entonces acá lo que quisiera hacer es acceder desde este EC2 a esta base de datos, ¿no? Entonces tendría que instalar el cliente de MySQL, que es el motor de base de datos que elegí. Sí, ya lo tenía instalado, es cierto. Entonces simplemente instalo el cliente MySQL de esa forma.
y voy a esperar a que se cree. Y de ese caso también, como no está activado el acceso público, voy a intentar conectarme desde mi computadora. Entonces, veamos. Para este caso voy a estar utilizando Table Plus, una conexión de tipo MySQL. Entonces le vamos a dar un tiempo en lo que se crea esta base de datos, ¿no? Vamos a ver cuánto se tarda. Incluso pueden ver acá que el acceso público está desactivado, por si se les olvida si está activado o no. Entonces, veamos. Sí, como les decía, le toma un tiempo, entonces vamos a esperar unos minutos. Entonces aquí ya está disponible, ¿no? Si pueden ver acá, voy a intentar primero desde mi computadora y la dirección del host, en este caso va a ser un endpoint que me va a estar brindando el RDS. Simplemente la voy a copiar. Si ven, el patrón sigue siendo parecido, ¿no? Me da el nombre de base de datos, un código único para representar esa base de datos, la región, el servicio y Amazon AWS, ¿no?, como proveedor del servicio. Voy a colocar esto en host. El puerto, como es MySQL, está por defecto en 3306. Aquí voy a ingresar las credenciales que había definido anteriormente, así como la contraseña. Y como base de datos, eh, pues acá no tengo una definida por defecto, entonces la voy a dejar en blanco. Ahí le voy a dar un nombre también. Por defecto lo voy a dejar esta, la misma del host. Entonces le voy a dar a probar. Le voy a dar a conectar también. Y entonces acá no me debería permitir esto. Si ven, ya se tardó un poco de lo que tendría que ser. Y en este Ya, caso, ¿sí? solamente era la duda de esto que estás haciendo de la conexión ahora con la base de datos. Es parte de tu computadora, ¿verdad? O sea, es como Sí, tener ajá. un SQL, perdón, no me acuerdo cómo se llama el de MySQL. Workbench, algo así por el Sí, el estilo. Workbench, ajá. Ah, gracias. Sí, parecido, justo eso. Pero en este caso utilicé un cliente de terceros, ¿va?, para tener varias opciones de conectarme a distintas bases de datos, ¿va? Entonces, como les decía, este es Table Plus, por si lo quieren buscar ahí, ya que me pareció, para pruebas, me pareció más fácil, ¿va?, ya que te muestra una interfaz sencilla y todo eso, y es fácil de configurar. Si ven, en este caso no me dejó acceder porque tenía el acceso público desactivado. Pero ahora que tengo una instancia de situ en la misma VPC, voy a probar conectarme también. Entonces, para el comando MySQL de conexión tengo que definir el host, el usuario y dejar
he marcado el flag de contraseña para que me pida la contraseña. Entonces si ven acá sí pude acceder normalmente a esta base de datos, ¿no? Si ven, estas son las bases de datos que ya están creadas acá, que había hecho en ArcGIS. Entonces tienen las que vienen por defecto cuando se instala, por ejemplo, el motor de base de datos MySQL de forma local, ¿no? Entonces ahora quiero que pueda acceder de forma externa. Entonces voy a activar esto del acceso público. Entonces para eso tengo que entrar a la base de datos que tengo creada en ArcGIS. Le voy a modificar. Y veamos que no me está cargando. Ok, ahí está. Entonces aquí ya puedo modificar nuevamente es lo que había hecho al principio, pero no todo. Si ven, puedo modificar lo que se puede hacer físicamente, el tamaño de la instancia, la disponibilidad y durabilidad, que esta nos venía desactivada al principio, pero ahora que ya está creada la podemos activar, ¿no? El tamaño de almacenamiento, un- una nueva contraseña. Y a donde quiero ir ahorita es acá en configuración adicional de conectividad. Y voy a activar el acceso público. Entonces la dejo activada y me voy a guardar esto. Entonces para que estos cambios surjan efectos, le voy a dar inmediatamente, ¿va? Incluso se puede definir acá define un horario, pero ya va a depender de AWS, pero quiero hacerlo eh, en este instante, ¿va? Entonces le voy a modificar instancia de base de datos y acá se tiene que reiniciar lo que es la base de datos, ¿va? Entonces sí, también va a tomar un tiempo. Y en ese caso voy a crear una base de datos para que se pueda visualizar cuando ya tengamos acceso de forma pública y lo puedo ver acá con mi cliente de base de datos. Entonces voy a crear una base de datos, una tabla. Entonces va a ser como una tabla de productos, ¿no? Entonces va a tener el ID, el nombre y el precio unitario, digamos. Entonces voy a insertar unos valores. Bueno, solo voy a insertar un registro. Digamos, va a ser producto 1. Y quiero ver si ya está creado. Entonces ahí está. Mientras tanto, veamos si acá en ArcGIS ya está. Si ya se aplicaron los cambios. Sí, aquí ya está acceso público. Entonces voy a intentar nuevamente conectarme a lo que ya tenía configurado. Entonces aquí está. Me dejó conectar y simplemente voy a elegir la base de datos que había creado, DB, con la tabla producto y el registro, para que se vea que sí es la misma base de datos que estaba modificando. Entonces, si ven, aquí ya pueden configurar una base de datos para que lo puedan acceder solo de su instancia EC2
mantener la mayor seguridad posible, ¿va? O lo pueden activar para el acceso público y utilizarlo para sus pruebas, servidores y entre otros. Entonces, esto sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda en lo que pasó antes de pasar a Eh, unos anuncios. Mira, una pregunta, como ahorita nos mostraste en la forma pública, de esa manera se pueden conectar varios usuarios de distintas partes, siempre mostrando el host y todas las configuraciones necesarias. Sí, ajá. Sí, Ah, puede ser gracias. de varias, de cualquier usuario puede entrar por ahí. Entonces, no sé si hay otra duda. Entonces, vemos. Antes de decir, les quería dar unos anuncios en cuanto al corto. Lo vamos a estar teniendo la otra semana, el día sábado. eh, o, bueno, sí va a depender. No sé si les parece sábado a las 10 por ahí. O incluso, sí, sábado a las 10. Si no hay ningún inconveniente, entonces se los anuncio de una vez, ¿no? Y lo que va a estar entrando es lo que vamos a estar viendo hasta el viernes de la próxima clase, ¿no? Entonces en total van a ser 4 presentaciones. Y con eso ya sería contenido. Sí, de la noche. Entonces no sé si habría algún inconveniente. Pues espero que no, ya que por eso es que elijo ese horario. Sopes. ¿Qué sopes? ¿Qué sopes? Decís si es el uno o el 2. Y vamos a ver qué se puede hacer. Ah, es el uno. ¿Con qué auxiliar? Sí, cabal. ¿Qué sección? ¿Qué auxiliar? Ah, al parecer ya te dijeron que el corto se iba a hacer mañana, entonces no es la otra semana. En el caso de Sopes uno. Ah, entonces sí, nuestro corto va a ser la otra semana, ¿va? El sábado a las 10, para que lo tengan ahí. De igual forma se los voy a publicar por medio de un anuncio ahí en Classroom, para que todos estén enterados. Y lo otro era que sí, si ya se están preguntando cuándo vamos a empezar el proyecto o algo así, porque siempre hay esas preguntas, aunque no lo creen. Entonces, la otra semana les voy a estar dando el enunciado del proyecto uno. Van a tener aproximadamente 3 semanas para realizar eso. Entonces, lo que vayamos a estar viendo esa clase del viernes es lo que van a estar utilizando completamente en ese proyecto. Y es por eso que hasta ese día les voy a dar el enunciado, por si se preguntaban si ya me estaba tardando algo por ahí. Se puede configurar que host puede acceder a la base de datos. Por decirlo, el rango de IPs que pueden acceder a esta. Eso me preguntas. Preguntaste, Darwin. Ay. Sí, en el caso de la VPC, como decía ahí, también tenía la configuración de VPC. Lo puedes manejar esa parte por medio de VPC, que lo vamos a estar viendo después, como dar acceso a ciertos, o dar acceso o denegación a cierto rango de IPs, ¿va? Así como un firewall como tal. E incluso se puede crear un security group para este mismo. Veamos. Acá está. Acá está el security group que se crea, es el que tiene por defecto. Entonces aquí también puedes manejar ese rango de IPs para eh, permitir las conexiones a esta. Entonces la regla de entrada es
Si ven acá el puerto y está permitiendo para todos, ¿no? Entonces ahí también lo puedes manejar. Sí, ajá. Sí, solo que tomando en cuenta que pueden variar el rango de IPs de los clientes, ¿no? Y con respecto a lo que decía del enunciado del proyecto, les recuerdo que no todos se han registrado en la hoja de cálculo de grupos, entonces para que se registren ahí y yo los pueda registrar en UEDI como grupos y así sea más fácil asignar los proyectos y las calificaciones, ¿no? Entonces esa hoja lo pueden encontrar ahí en la sección de recursos y la hoja de cálculo grupos, ¿no? Entonces eso sería todo, si no hay ninguna duda. Bueno, entonces ahí dejamos la clase de hoy y entonces sería hasta la otra semana.